Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a La Historia se escribe con H, que van a ser un conjunto de vídeos que os voy a realizar y voy a subir al aula virtual para que podáis repasar todos los puntos, todos los temas que vayamos viendo a lo largo de este curso. Por tanto, la idea es que estos vídeos sirvan a vosotros para poder complementar las explicaciones. Una cosa muy importante, habrá partes del temario que no aparecen en los apuntes y que sí estarán incluidos en estos vídeos. Por tanto, para vosotros será obligatorio tener que ver estos vídeos, tener que estudiar estos vídeos y expandir, incluir esas partes del tema en los apuntes para poder, porque podrá caer, obviamente, en un examen, ya bien sea en un control o ya bien sea en un examen de unidad. Bien, espero que haya quedado claro. Así que vamos a empezar, porque vamos a empezar la primera unidad de este tema. La primera unidad de todo este curso se va a llamar el inicio de la Edad Media. Tenéis que saber y tenemos que recordar antes qué pasó antes de la Edad Media. Para poder recordarlo, tenemos que utilizar obviamente siempre nuestro PowerPoint. En este caso, antes de la Edad Media, como aquí aparece, pues hemos estudiado bastantes cosas el año pasado. Concretamente estudiamos la prehistoria. Vimos el paleolítico, el neolítico, la edad de los metales. No olvidéis que la prehistoria es una etapa de la historia en la que no existen los documentos escritos. Por tanto, utilizamos los restos materiales, como por ejemplo las piedras, los restos de viviendas, de hábitats donde vivían los seres humanos, como fuente de información. La prehistoria era así. El paleolítico es la etapa en la que aparece el primer ser humano, no olvidéis. Desde Australopithecus hasta Homo sapiens sapiens, que somos nosotros. Luego nos encontramos con el neolítico, en torno al año 10.000 a.C., con la aparición de la revolución neolítica y la aparición de la agricultura y ganadería. Y por último, la edad de los metales, que aparece la metalurgia. La metalurgia, que es fundamental para la creación, entre otras cosas, de armas e incluso de la moneda. La edad de los metales es una etapa muy importante en la que se produce el fin de la prehistoria con la aparición de la escritura. La escritura es lo que supone el paso de la prehistoria a la historia con documentos escritos. Esa es la clave, ¿no? El paso de prehistoria a historia y por tanto de edad de los metales a edad antigua se produce en el momento en el que surge la escritura. La edad antigua, que surge, repito, con la invención de la escritura en torno al año 5000 a.C. aproximadamente, es una etapa que se inaugura con civilizaciones como la egipcia, la mesopotámica, y después le sigue Grecia y Roma. Todas ellas ya lo hemos estudiado el año pasado, no lo olvidéis. Posteriormente, en el año 476, acaba esta etapa, la Edad Antigua, y comienza la Edad Media, que es la etapa que vamos a estudiar en este tema. Y no solamente en este tema, sino en todo el curso, tanto la Edad Media como la Edad Moderna. Por tanto, vamos a empezar a ver la Edad Moderna. La Edad Media. Tenemos que ver que este inicio de la Edad Media, que es el primer tema, se divide en 6 puntos, como estáis viendo aquí. El fin del mundo antiguo, el imperio bizantino, la evolución histórica, el imperio bizantino, la sociedad, economía y el arte, el imperio carolingio, y 2 puntos en inglés que son Islam, Origins and Expansion, and Islam, Economy and Art. Estos 2 puntos en inglés no se van a ver con vídeo, sino que se van a dar exclusivamente en clase vosotros conmigo. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar pues otro tipo de aspectos, otro tipo de contenido, otro tipo incluso de habilidades, como puede ser el listening o como puede ser el speaking. Por tanto, esos vídeos, no va a haber vídeos de la parte en inglés, solamente va a haber vídeo de la parte en español. Eso es importante dejarlo claro. Bien, así que vamos a empezar, por tanto, con el fin del mundo antiguo, que es el primer punto. Con respecto al fin del mundo antiguo, hemos de recordar que el mundo antiguo, es decir, la edad antigua, da paso a la Edad Media, que va a comenzar con la caída del Imperio Romano de Occidente. Esa es la fecha en la que comienza la Edad Media, año 476 después de Cristo, y acabará la Edad Media en el año 1492 después de Cristo, cuando Colón descubre América para el futuro imperio español. Esa va a ser la Edad Media, me refiero a su inicio y su final. Por tanto, la Edad Antigua acaba. ¿Cómo acaba la Edad Antigua? Pues eso es lo que vamos a estudiar en este punto 1, el fin de la Edad Antigua, el fin del mundo antiguo. En este primer punto se divide en 2 apartados, el fin del Imperio Romano y los imperios de Occidente y de Oriente.
Empezamos, por tanto, por el primero, que es el fin del Imperio Romano. Bien, este mapa que se ve aquí es todo el Imperio Romano. Como estáis viendo, el Imperio Romano es bastante grande, muy grande de hecho. Tan grande que incluso el Mediterráneo era conocido como Mare Nostrum, que significa nuestro mar, el mar nuestro. Era tan grande, además, que Roma pues, no podía controlar militarmente y políticamente tanto territorio, lo cual hizo que con el paso del tiempo los romanos tuviesen serios problemas para controlar todo su imperio. Además, tenemos que incluir otro elemento importante para explicar este fin de Roma, y la aparición aquí, en una zona que se llama Germania, la actual Alemania, de un grupo de pueblos, repito, son un conjunto de pueblos, no solamente es uno, que se llaman bárbaros. O mejor dicho, eran llamados bárbaros por los romanos. Concretamente, eran llamados bárbaros porque bárbaro significa extranjero. No es porque bárbaro, no le llamaban bárbaros porque fuesen ellos unos brutos, no. Aunque también eran un poco brutos, pero bárbaro significa extranjero. Por eso le llamaban a ellos los extranjeros, concretamente los extranjeros de Germania. Estos extranjeros de Germania querían conquistar Roma, querían invadir Roma. ¿Por qué? Primero, porque estaban débiles, y segundo, porque Roma estaba cargado de oro, cargado de riquezas, y ellos querían hacerse con su control. Esos son fundamentalmente los motivos. Por tanto, para recordar, el Imperio Romano, a finales entre el siglo IV, siglo V después de Cristo, es decir, entre el año 300, 400 después de Cristo, Roma estaba débil. ¿Por qué estaba débil? Pues muy sencillo, porque su imperio era muy grande y muy difícil de controlar, y porque los bárbaros estaban atacando desde el norte para hacerse con el control de las riquezas del imperio. Muy bien, ¿qué pasó? Pues que para defenderse mejor, repito, para defenderse mejor, los romanos dividen el imperio en dos partes. El Imperio Romano de Occidente, que se ve aquí en verde, cuya capital aquí aparece, es Roma, la Roma que todo el mundo conoce, que la hemos estudiado el año pasado, y el Imperio Romano de Oriente, cuya capital es Constantinopla. Importante esto que voy a decir. Constantinopla es el nombre de la capital del Imperio Romano de Oriente, aunque su nombre original no era Constantinopla. Su nombre original era Bizancio. ¿Y por qué tenéis que saber eso? Pues sí que tenéis que saberlo porque luego, posteriormente, vais a daros cuenta de algo muy importante. Así que no olvidéis que el nombre de Constantinopla era Bizancio originalmente. ¿Qué emperador fue el que desarrolló esta división? Pues fue el emperador Teodosio. El emperador Teodosio, que ni mucho menos fue el último, fue el que dividió Roma en dos partes. Bien, ahora vamos a empezar a ver el segundo punto del primer punto del tema. Los imperios de Occidente y Oriente. Ya hemos dado cuenta que el Imperio Romano como tal ya no existe. Existen dos imperios, el Imperio de Occidente y el Imperio de Oriente. Vamos a ver un poquito qué pasó con cada uno de ellos. Como bien sabéis, Roma se dividió en dos partes. El Imperio Romano de Occidente, capital Roma, Imperio Romano de Oriente, capital Constantinopla. Lo veis aquí en el mapa. Bien, ¿qué va a pasar primero con el Imperio Romano de Occidente? El que está en verde. Bueno, como estáis viendo aquí, el Imperio Romano de Occidente, cuya capital, repito, era Roma, va a ser un imperio va a tener muchos problemas. Problemas porque justamente al norte se encontraba estos pueblos bárbaros que he comentado antes, como estáis viendo aquí. Estos pueblos bárbaros que querían conquistar Roma porque estaba débil para enriquecerse. Bien, pues como estáis viendo, estos pueblos bárbaros atacarán y conquistarán el Imperio Romano de Occidente. ¿Quiénes fueron? No olvidéis que los pueblos bárbaros eran muchos, eran diferentes. Aquí tenéis el nombre de algunos de ellos, en este esquemita de aquí. ¿Hay que saberse todos? No, simplemente hay que saberse los más importantes, que en este caso son los francos y los godos. Aunque dentro de los godos había como una división. Estaban los ostrogodos por un lado y los visigodos por otro. Quedaos con la copla, visigodos y francos son los dos pueblos bárbaros más importantes. Bien, pues en el año 476 la ciudad de Roma es destruida por los bárbaros. Concretamente por un jefe de los bárbaros godos, ostrogodos concretamente, llamado Odoacro. Ese que destruye. Os suena de algo esta imagen, ¿verdad? La he puesto antes y se observa cómo Roma es destruida, cómo Roma es saqueada, Roma es prácticamente quemada. Es curioso porque el último emperador de Roma se llamaba Rómulo Augustulo. Ese fue el emperador que fue expulsado por Odoacro, el jefe de los ostrogodos. Es curioso porque el primer gobernante de Roma se llamaba Rómulo, que fue el fundador, el que mató a Remo.
Y es curioso porque el último emperador, el último gobernante de Roma, por tanto, también se llamaba Rómulo. Es una de estas curiosidades de la historia que además se va a repetir en varias ocasiones, en la Edad Media especialmente, ya lo recordaré. Bien, aquí tenemos el mapa del Imperio Romano de Occidente, en verde. Bien, cuando llegan los bárbaros y conquistan todo el Imperio Romano de Occidente, fijaos en cómo se va a transformar. Aquí vemos el Imperio Romano de Occidente y tras la conquista se transforma en un conjunto de reinos bárbaros, todos ellos reinos germanos, podéis llamarles reinos bárbaros, reinos germanos, como queréis llamarlos, pero lo más importante es que veáis cuáles son. Por ejemplo, en rojo se observa el reino de los francos, que es actualmente la Francia actual. Francia, un poquito de Alemania, Suiza. Después tenemos el reino de los lombardos, que se ve en amarillo, más clarito, ¿verdad? Que es la actual Italia, concretamente. Y por último, el reino de los visigodos, muy importante, porque sí, los visigodos conquistaron España. No solamente España, sino conquistaron la península ibérica, es decir, España y Portugal, con capital en Toledo. La actual Toledo era capital de ese reino de los visigodos, así que fijaos. Bien, sabemos ya qué pasó en el Imperio Romano de Occidente, pero claro, ¿qué pasó en el Imperio Romano de Oriente? Pues en el Imperio Romano de Oriente, cuya capital era Constantinopla, va a cambiar de nombre. Sabéis que en el año 476 Roma cae por las tropas de Odoacro, el bárbaro germano que quería conquistar, que quería enriquecerse con las riquezas prácticamente infinitas que tenía el Imperio Romano. ¿Qué pasa con el Imperio de Oriente? Pues que se salva. Básicamente va a ser el listo de los dos. Se va a salvar de los romanos, se va a salvar de los bárbaros y va a cambiar de denominación, es decir, va a cambiar de nombre y va a llamarse ahora Imperio Bizantino. Y ahora sí, tenéis que acordaros lo que he dicho antes sobre Bizancio. ¿Por qué se llama Imperio Bizantino? Algún listo ya lo habrá adivinado. Porque Constantinopla, su capital, antiguamente se llamaba, sí, Bizancio. Se llamaba Bizancio, claro. El Imperio Bizantino, fijaos que originalmente era muy pequeñito, pero con el paso del tiempo, fijaos en lo que se va a convertir, todo lo que se ve en naranja. Alguno habrá dicho, si ha prácticamente conquistado todo lo que tenía el antiguo Imperio Romano, el del año pasado. Pues más o menos sí, aunque con una diferencia, y es que las conquistas del Imperio Bizantino duró muy poco tiempo, fue muy cortito, ¿vale? El Imperio Bizantino sí que duró mucho tiempo, pero las conquistas duraron nada y menos. Roma tuvo muchísimos siglos de dominación y el Imperio Bizantino tuvo muy poquito tiempo de dominación en el Mediterráneo. Casi lo consiguen, pero no llegan a conseguirlo del todo. Muy bien, como ya he comentado antes, en todos los vídeos voy a subir algo que va a añadir, es decir, que va a incluir contenido que, repito, no aparece en los apuntes, en pocas palabras. Contenido que no podéis mirarlo por los apuntes porque directamente no aparece. Siempre indicaré con esta diapositiva, cuidado porque hay una cosa más que tenéis que saber. De modo que mi recomendación en la primera vez que veis esta diapositiva, pues cuando aparezca esta diapositiva, coged los apuntes, preparaos para apuntar cosillas porque voy a ampliar con una cosita muy breve los apuntes. Como hemos dicho anteriormente, al principio me refiero, la Edad Media, ¿verdad? Aquí aparece la Edad Media, se incluye dentro de este periodo que se conoce como historia, ¿verdad? Después de la Edad Antigua. Comienza en el año 476 y acaba en el año 1492. Bien, bueno pues, ¿qué tal si os digo que la Edad Media a su vez se divide en varias fases? Pues sí, la Edad Media a su vez se divide en varias fases, como estáis viendo aquí. Se divide en la Alta Edad Media, la Plena Edad Media y la Baja Edad Media. La Alta Edad Media dura desde el momento en el que el Imperio Romano de Occidente cae. Como bien sabéis, fecha que es muy pesado, 476 después de Cristo. En ese momento comienza la Alta Edad Media y acaba en el año 1000, es decir, acaba a final del siglo X. Por tanto, ¿cuántos siglos incluye la Alta Edad Media? El siglo V, el siglo VI, el siglo VII, el siglo VIII, el siglo IX y el siglo X. Sí, 5 siglazos. Además, tenéis que saber que esta Alta Edad Media es una etapa bastante oscura, en pocas palabras. Esta Alta Edad Media es la que conocen, o la que se conoce como Dark Ages, la etapa oscura, porque Roma cae y todo ese conocimiento y luz del Imperio Romano como que un poco pues se ve ocultado por las guerras, la
las disputas por el poder, porque ya no existía Roma. Y todo el mundo quería hacerse con el poder de Roma. Después nos encontramos con la plena Edad Media, que dura pues un poquito menos. Dura del siglo XI hasta el siglo XIII, es decir, 11, 12 y 13. Comienza aproximadamente en torno al año 1000 y acaba aproximadamente en torno al año 1300. Y finalmente nos encontramos con la Baja Edad Media, que va desde el siglo XIV, es decir, en torno al año 1300, hasta el siglo XV, concretamente hasta el año 1492, fecha en la que España, el Imperio Español, o lo que se conocerá posteriormente como España, descubre América con Cristóbal Colón. Pues esas son las 3 etapas de la historia, de la Edad Media. Para que sea más fácil que lo estudiéis, incluso os he incluido una imagen, una diapositiva más, que es esta de aquí, que se ve claramente cómo se encuentra dividida la Edad Media. Alta Edad Media, Plena Edad Media, Baja Edad Media. E incluso aparece algunos de los acontecimientos que vamos a estudiar. Y de hecho el de la Alta Edad Media se ve claramente que aparece. Se fragmenta el mundo antiguo, es decir, Roma, el Imperio Romano, y aparecen reinos germánicos, Imperio Bizantino y lo que vamos a estudiar al final del tema, que es el Imperio Islámico. Pues muy bien, chicos, ya prácticamente hemos acabado. Hemos acabado con este primer punto, aunque eso no significa que hayamos acabado con el tema. Nos quedan muchos puntos por ver, concretamente 3 más por ver, y espero que esto haya servido para repasar. No olvidéis que tenéis que utilizar los materiales de clase en el aula virtual, entre otros el vídeo que estoy haciendo aquí ahora mismo. Cualquier duda, cualquier cosa que necesitéis, podéis preguntar en clase, podéis preguntar, ya sabéis, por el aula virtual. Espero que os haya servido para este vídeo y nos vemos pronto en clase. Un abrazo.